semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Fíjense que las mujeres fueron las grandes afectadas de esta pandemia en el ámbito laboral. Retrocedimos, según el gobierno saliente, prácticamente una década en materia de empleo. ¿Cómo se ha recuperado aquello? ¿Qué plantea el gobierno del presidente Boric? Lo vamos a conversar de inmediato y ahí tenemos en pantalla con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, está con nosotros. Ella es abogado y administradora pública. La saludamos y le damos la bienvenida, ministra. Hola, un gusto estar con ustedes y poder responder desde el cargo de ministra del Trabajo y Previsión Social a las inquietudes que hay en todo el país de norte a sur. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que queremos saber es si hay una estimación de cuántos empleos femeninos se perdieron en pandemia concretamente. Tenemos una estadística que nos indica el retroceso en la participación laboral de las mujeres. Tú sabes que antes de la pandemia habíamos alcanzado el 53,3% de participación de las mujeres en el mercado laboral y en el peor minuto de la pandemia llegamos a retroceder a las estadísticas que eran cercanas 10 años atrás, como al 42%. Esto se ha ido recuperando y hoy día estamos en un 48,3%, pero nos siguen quedando esos 5 puntos importantes en puestos de trabajo que tenemos que recuperar. Pero además, Scarlett, junto con señalar que se han ido recuperando algunos empleos y nos queda un desafío grande por delante, tenemos que resolver un tema muy fundamental, que es de la calidad del empleo que se ha recuperado, mucho del cual en realidad es lo que se denomina trabajo precario, sin cotizaciones, sin protección social, sin seguridad y salud en el trabajo, y tenemos entonces que abordar ambos desafíos, empleo y empleo de calidad. Con un contrato, ¿verdad? Con todas las garantías sociales. Con equidad salarial, sin discriminación, desafíos que hemos tenido pendientes harto tiempo como sociedad, pero que hoy día como gobierno y desde el primer día tenemos que hacernos cargo de resolver. Ese es el mandato que el pueblo de Chile nos ha dado y la instrucción también de nuestro presidente para trabajar inmediatamente en las tareas que son urgentes para nuestro país. El presidente Gabriel Boric ha dicho claramente la definición de este gobierno es, en primer lugar, feminista. ¿Qué significa eso en términos concretos si sabemos que hoy día las mujeres primero tienen una brecha salarial que es histórica, ¿verdad? Nos viene afectando hace mucho tiempo. A igual labor, a igual función, igual responsabilidad, las mujeres siempre ganan menos que los hombres y a veces más de 30% menos. Eso por un lado. En segundo lugar, la doble función que cumple la mujer. Por un lado en el trabajo y por otro en la casa, que es ese trabajo no remunerado. ¿Qué va a hacer la administración del presidente Boric en esos ámbitos? En primer lugar, señalar que vamos a hacer un gobierno feminista tiene que ver con que es necesario en Chile transversalizar el enfoque de género en todas las políticas públicas que apliquemos. Muchas veces se entendían estos como tareas o metas independientes unas de otras, como tareas de un ministerio en particular del Ministerio de la Mujer, ¿no? Se creó no hace tantos años y se pensaba que la tarea era casi únicamente de esta institucionalidad. Pero hoy día esto se aborda desde la generalidad del gabinete, con la idea de que precisamente en todos los estamentos en los cuales se ejerce el poder político, el poder de gobierno, la formulación de iniciativas y políticas públicas, siempre se esté pensando en cómo afecta esto a las mujeres y cómo debemos hacer entonces para generar medidas que igualen la cancha. Y en su expresión concreta, esto tiene que ver con una convicción, definición y decisión importante que ha hecho el presidente en torno a que el Ministerio de la Mujer hoy día efectivamente pase a formar parte del comité político y además pase, diría yo, incluso físicamente el gabinete de la ministra Antonia Orellana, de la subsecretaria Luz Vidal, a estar en las dependencias del Palacio de la Moneda. Usted, Janet Jara, ha sido en el pasado impulsora de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, ¿verdad? ¿Cómo se va a concretizar eso en la gestión del presidente Gabriel Boric? Ahora el Congreso es bastante variopinto, las fuerzas están bastante divididas, no hay una mayoría para un lado o para el otro. ¿Cómo se concretiza aquello? ¿Cómo se lleva adelante? El proyecto de las 40 horas, que lo encabezaron la diputada Carol Cariola y nuestra actual ministra Camila Vallejo en su rol como diputada, en realidad lo que hace es recoger un sentir de la grandes mayoría de Chile. No somos nosotras las impulsoras, sino que es el pueblo de Chile que ve la necesidad, diría yo, de vivir mejor. Y eso es muy trascendente para una sociedad que busca tener mayor cohesión social, profundizar su democracia, tener mejores relaciones laborales, donde pueda haber una contribución desde este espacio. Y bueno, las 40 horas, Scarlett, en los países de la OECD son jornadas normales. En Chile estamos fuera del estándar de la OECD con más horas laborales y además
menor productividad, o sea, trabajamos más y producimos menos. Así es. Si nosotros nos comparamos con los países que nos gusta compararnos, la verdad es que esta realidad es distinta. Las jornadas son más breves y las tasas de productividad son más altas. Hay que tener en consideración que un proyecto de 40 horas laborales va a implicar finalmente 1 hora más al día para cada una y para cada uno de nosotros. Y que esperamos que se destine como tiempo, digamos, para poder descansar, para poder recrearse, hacer deporte. Y también esperamos que esto en realidad no implique, realmente no implique, que dejemos de estar 1 hora, que estemos 1 hora menos en la oficina, las mujeres en particular, para llegar a la casa a realizar trabajo doméstico no remunerado 1 hora más. O sea, se nos alargue la jornada de la casa. También avanzar en las tareas culturales, de compartir la corresponsabilidad de la crianza y del cuidado y la mantención del hogar. ¿Qué definición tiene el gobierno del presidente Gabriel Boric respecto del sueldo mínimo? ¿Qué medidas van a impulsar? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Ha sido una constatación la necesidad de mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores en materia económica en todo el país. El presidente recorrió durante la etapa de la campaña, también desde su liderazgo social y como diputado, gran parte del país, diría yo, donde existe una necesidad urgente también de que el reconocimiento del trabajo tenga también una justa retribución. Y por eso hemos comprometido en nuestro programa de gobierno llegar a 500.000 pesos de salario mínimo al final del periodo del presidente Gabriel Boric, para lo cual vamos a empezar con una cuota inicial de un reajuste de 50.000 pesos. Y esto también lo vamos a hacer con la gradualidad necesaria para que efectivamente esto, que es una buena noticia para las trabajadoras y trabajadores, sea también una buena noticia para las pymes, que son los grandes empleadores de nuestro país, y no les ocasione tampoco, no les afecte, digamos, en materia de puestos de trabajo, de costos, ¿cierto? Y se haga esto con una gradualidad y con apoyo desde el gobierno para que estas reformas que son tan sentidas y justas se logren implementar y además se implementen para que resulten bien para el país. Eso es lo que queremos. Yo creo que la pequeña y mediana empresa es la generadora del 80% de los empleos del país. No será fácil para ellas pagar un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Antes de despedirla, ministra, a usted le va a tocar encabezar un periodo muy importante respecto a la reforma del sistema de pensiones. Usted va a tener que negociar con el Congreso muy probablemente hacia dónde va a ir el sistema de pensiones de Chile. ¿Qué mensaje le gustaría enviarle a los legisladores de nuestro país? El país, el que tiene conciencia, ¿cierto? Y ha levantado muchas veces las banderas por transformar nuestro sistema de pensiones con un norte, que es mejorar las pensiones y convertir nuestro sistema de pensiones en un verdadero sistema de seguridad social. Y ya llevamos varios años en esta discusión, hemos tenido diagnósticos que han sido sumamente severos y dolorosos cuando se empezaron a conocer más públicamente los datos respecto de la insuficiencia, el monto de las pensiones. Imagínate, Scarlett, que las tasas de reemplazo de las mujeres equivalen a un 12%, es decir, una mujer en su primera pensión se jubila con un 12% de lo que era su último salario. En el caso de los hombres esto tampoco es tan distinto, es tanto más mejor, digamos, pero hay sí una brecha de género también que vamos a tener que abordar. Y esperamos que en el Congreso podamos llegar a los acuerdos necesarios para poder implementar esta reforma con todas las medidas de sostenibilidad financiera para que los beneficios que lleguen puedan también seguirse pagando debida y responsablemente en el tiempo y con toda también la sostenibilidad social, que es algo que cuando se reformó el sistema de pensiones y se cambió por un sistema de seguridad social a un sistema de FP, hace 40 años atrás en dictadura, nunca gozó. Hoy día tenemos la oportunidad de dar este debate nuevamente, de enfrentar el horizonte de cambios que viene para nuestra sociedad, para las personas mayores y transformarlo en un sistema de seguridad social que nada más ni nada menos que asumirlo como un derecho humano. Por tanto, los riesgos del envejecimiento a que se ven expuestas las personas mayores sean asumidas desde el colectivo y no solamente desde una lógica individual. Así que esperamos tener todos los puentes de diálogo. Somos un gobierno que tenemos sumamente claro que hay un sentir mayoritario ciudadano por los cambios y que tenemos que hacer todo lo posible para que esos cambios se consoliden. Janet Jara, muchísimas gracias por esta conversación con las regiones de nuestro país. Un abrazo, muchas gracias y pronto nos estaremos viendo en cada una de las regiones del país porque el presidente también nos ha indicado aquello, es muy importante la presencia de las autoridades en cada una de las regiones y atestiguar directamente las condiciones de vida de la ciudadanía. Así que nos vemos. Gracias y un abrazo. Un abrazo.